No te has equivocado. El título de este tema es cambio de base y aquí pone propiedades de los números índices. Lo que ocurre es que de todas las propiedades de los números índices solo vamos a enunciar dos o tres y nos vamos a detener en una que es la verdaderamente importante para ti. Para ti que eres una persona práctica. Para ti que has leído mis novelas o tienes la firme intención de hacerlo. Superprofe te va a explicar las cositas que necesitas y lo va a hacer con esa didáctica especial, con esa didáctica que pretende que comprendas las cosas sin rollos matemáticamente chungos porque no te servirían para nada. Al grano. Identidad. El índice de una magnitud para un periodo con base en ese mismo periodo, por sentido común, nos dará 1. Recuerda que un índice, si lo ponemos en tanto por 100 y le restamos 100, me da el porcentaje de aumento o disminución. Un índice que valga 1, si lo multiplicamos por 100 y le restamos 100, nos da 0. Lógico. ¿Cuánto ha aumentado o disminuido una magnitud entre el año 0 y el año 0? ¿O entre la semana T y la semana T? ¿O entre el día A y el día A? Pues nada. Inversión o propiedad inversa. El índice de 0 con base T es igual al inverso del índice de T con base 0. O sea, 1 partido por índice de T con base 0. Quien dice 0 y T dice A y B. La notación, como saben, es lo de menos. Y además es bueno que nos acostumbremos a las diferentes notaciones, porque aquí lo importante son los conceptos. Y ahora sí que sí, vamos a lo que vamos, el cambio de base. Una de las claves de los números índices es el cambio de base. Esta fórmula debes grabarla en tu vida con mucho mimo. Te permite expresar un índice o una serie de índices en una base diferente a la que tienen. O sea, te permite cambiar el periodo base o de referencia. Si tienes unos índices expresados en base 0, con esta fórmula los podrás expresar en base T'. Y en la vida, a veces, es bueno cambiar de base para evolucionar. No te quedes estancada. Y hablando de evolucionar, me pido unos segunditos para resolver un test psicológico que acaban de pasarme por WhatsApp. Vuelvo en nada. Vamos a interpretar esta fórmula de dos maneras diferentes según la queramos aplicar al cambio de base de un solo índice o al cambio de una sucesión de índices de igual base. En el primero de los casos, aunque realmente también vale para el segundo, esto que voy a contarte, simplemente debes meterte en esa cabeza tuya privilegiada sobre todo si lees mis novelas, que la fórmula es una aplicación matemática directa, exacta. Voy a repetir la fórmula con otras letras que no sean 0, T y T', pero no por nada, sino para irnos acostumbrando, como les acabo de sugerir hace un instante, a cambiar o a manejar cualquier nomenclatura. Como decía, es una fórmula matemática. ¿Qué significa eso? Que mientras aquí y aquí, donde está la A, pongamos el mismo periodo, mientras aquí y aquí, donde está la B, pongamos lo mismo, y en ambas C también pongamos lo mismo, la fórmula siempre será válida y correcta. Es decir, por ejemplo, el índice de 2024 con base 2017 es igual al índice de 2024 con base 2021 dividido entre el índice de 2017 con base 2021. Lo único que he hecho es sustituir la A por 2024, la B por 2017 y la C por 2021. Siendo esto que acabamos de ver válido siempre, pasemos a aplicar el cambio de base a una sucesión de índices de igual base. Lo destacable en este segundo supuesto es el significado concreto que toma el periodo 0, el periodo T y el periodo T'. En este caso, partiremos de una serie de índices, una columna de índices, referidos a un año base determinado. Por cierto, cuando digo año base, la palabra año no hay que tomarla al pie de la letra. Puede ser año, mes, semana, día o incluso Japón como vimos en el vídeo anterior. O sea, periodo base o de referencia. Lo que queremos es poner todos esos índices en otra base. Aquí tenemos un ejemplo concreto, contamos con los índices de precio de un televisor y tenemos dichos índices para varios años consecutivos, desde 2019 hasta 2024. Como ven, están expresados en tanto por 100. En caso de que nadie, ningún enunciado, me especifique a qué año base están referidos dichos índices, es posible, como en este caso, que podamos deducirlo nosotros solitos. ¿Ven este 100? Pues esa es la pista definitiva para hacernos deducir que 2021 es el año base. Continúo. El ejercicio nos pide que convirtamos toda esta ristra de índices a otra base diferente. En concreto, que los expresemos en base 2023. Antes de hacerlo, repito, antes de proceder con el problema en sí, voy a interpretar los datos de la tabla.
No por nada, no es que me lo estén pidiendo, sino para comprender las cositas. Superprofe odia a la gente que suma, resta y divide sin saber por qué o para qué. Así que interpretación de los datos. Los índices con base 2021 solo me sirven para hacer comparaciones respecto a 2021, porque esa es la base, solo respecto a 2021. Como nos los dan en tanto por 100, solo habría que restarle 100 para determinar los incrementos o disminuciones. Entonces, 78,8 menos 100 nos da menos 21,2, con lo que podemos concluir que el precio del televisor en 2019 era un 21,2% inferior al de 2021, que es el año base. O, por ejemplo, en 2022 el precio era un 13% superior al de 2021. Eso en cuanto a la interpretación de la tabla. Vamos ahora al problema. Para cambiar los índices de base, por sentido común, habrá que aplicar la fórmula del llamado cambio de base. Aquí la tienen. Vamos ahora a explicar qué significado concreto tienen los períodos cuando se trata de cambiar toda una columna de índices. Recuerden que hace un momento les adelanté que t, t' y 0 tienen un significado concreto cuando se trata de un cambio de base de toda una serie. En primer lugar, el 0 sería la base antigua, o sea, la base original en la que están expresados los índices. En nuestro caso sería 2021. T' sería la nueva base, pues voy a calcular índice de t con base t', base nueva. En nuestro caso 2023, es lo que me pide el problema, que pongamos los índices en base 2023. En cuanto a t, sería el año para el que quiero hacer el cambio, pero en este tipo de supuestos, o sea, cuando quiero cambiar toda una columna, t sería todos los años, o sea, toda esta columna, que si queremos la podemos llamar t. Pues entonces vamos a convertir esta fórmula, o mejor dicho, vamos a particularizarla para nuestro ejemplo. Sustituimos 0 por 21, t' por 23 y la t la dejamos como t, ya que, repito, t son todos los años desde 2019 hasta 2024. Índice de t con base 23 es lo que me pide el enunciado. Índice de t con base 21, fíjate que lo tenemos aquí, es la segunda columna, ¿verdad? Todo lo que tenga t será una columna, porque recuerda que t no es un valor concreto, sino todos los años desde 2019 hasta 2024. Sin embargo, índice de 23 de 2023 con base 2021 sí que es un índice concreto, una constante, pues no tiene t. ¿Cuál es el índice de 2023 con base 2021? En nuestra segunda columna tenemos todos los índices con base 2021, así que lo buscaremos ahí. Aquí está, índice de 2023 con base 2021, 117. Pero recuerda, al trabajar con índices hay que ponerlos en tanto por 1. Una cosa es cómo queramos expresarlos en una tabla, pero para las operaciones en tanto por 1, 1,17. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener nuestra columna? O sea, la que me piden. Hablo de nuestra tercera columna que voy a poner ahora. La tercera columna es lo que me piden, los índices con base 2023. Pues como dice la fórmula, esto es lo que me piden. O sea, la tercera columna se calcula dividiendo la segunda columna entre 1,17. O sea, el índice correspondiente al nuevo año base. Puedes memorizarlo así, te olvidas de formulitas. Segunda columna entre el índice correspondiente al año de la nueva base. Esta que aparece aquí es una formulita poco convencional, muy familiar y de andar por casa, pero súper práctica. Una fórmula tipo a Superprofe se la pela el exceso de rigor siempre y cuando las cosas se entiendan bien. Tercera columna igual a segunda columna entre 1,17. 1,17 es el índice, repito, correspondiente al nuevo año base. Y estos son los resultados de ir dividiendo cada uno de estos valores en tanto por 1, no se olviden, entre 1,17. O sea, 0,788 entre 1,17, 0,875 entre 1,17, etc. Voy a contar un secreto que igual no debería, no sea que pueda confundirte en vez de ayudarte, pero lo haré. En el caso del cambio de base, y solamente en el caso del cambio de base, dado que este consiste en dividir un índice por otro, realmente da el mismo resultado dividir esos índices en tanto por 1 que en tanto por 100. Sigo insistiendo en que las operaciones con índices deben hacerse en tanto por 1, pero si yo divido un índice entre otro, realmente daría igual que si multiplico arriba y abajo por 100, daría lo mismo. Por eso en este caso, en el caso del cambio de base y solo en este caso, podría hacerse en tanto por 100, es decir, 78,8 entre 117, 87,5 entre 117, etc. Y aunque ya hemos terminado el ejercicio, igual que hicimos con la segunda columna, vamos a interpretar la tercera. Columna que, por cierto, también se las he expresado en tanto por 100, en la parte de la derecha, precisamente para la interpretación que voy a hacer, simplemente por didáctica, porque bastaría con expresarlos de una sola forma. Bien, ahora todas las comparaciones hay que hacerlas respecto a 2023, que es la nueva base.
Por ejemplo, en 2020 el precio del televisor era un 74,8 menos 100, era un 25,2% inferior a 2023, año con el que comparamos. En 2024 será un 1,9% superior al de 2023, etc. Y ahora sí que sí, acabamos.